San Ignacio es un pueblo perdido en las montañas de Oaxaca, un lugar que el tiempo parece haber olvidado. Entre sus montañas se esconde una cueva conocida por las leyendas más oscuras, la cueva del Nahual. Los ancianos decían que cualquiera que entrara nunca regresaba, pero no todos prestaban atención a esos cuentos antiguos. 3 amigos, David, Isabel y Sergio, buscando aventuras, decidieron desafiar las advertencias y explorar ese lugar prohibido. El día que partieron, el aire en el pueblo era denso, cargado de una inquietante sensación de premonición, casi como si algo los estuviera esperando. La entrada de la cueva era más siniestra de lo que imaginaban. Parecía devorar la luz del sol, una boca oscura que se tragaba todo lo que se acercaba. A medida que avanzaban, las paredes sudaban una especie de líquido viscoso que olía a putrefacción. Isabel comentó que parecía como si la cueva estuviera viva. Nadie respondió. En lo más profundo de sus corazones sabían que había algo muy mal allí. Al poco tiempo de entrar, el silencio absoluto los envolvió. Ya no había viento, ni siquiera los sonidos habituales del bosque. Solo la oscuridad reinaba. Las linternas que llevaban iluminaban muy poco, como si la misma oscuridad estuviera absorbiendo la luz. De pronto empezaron a notar figuras que se movían en las sombras. A primera vista parecían sombras humanas, pero distorsionadas, alargadas, grotescas. Sus ojos estaban fijos en ellas. ¿Escuchan eso?, preguntó Sergio, su voz apenas un susurro, quebrada por el miedo. Era un sonido apenas perceptible, como si viniera de las entrañas de la tierra. Un latido sordo, profundo. Algo vivía en la cueva, y su presencia crecía con cada paso. A medida que avanzaban, empezaron a ver marcas en las paredes, símbolos tallados profundamente, casi como si fueran garras que hubieran arañado la roca. Isabel empezó a temblar. Algo en esas marcas la hacía sentir observada, pero no por algo físico. Era una mirada que no venía de este mundo. Las paredes de pronto comenzaron a susurrar, voces en un idioma olvidado, lo que parecían ser condenas y maldiciones que llenaban el aire con una sensación de muerte inminente. De pronto, un grito desgarrador resonó desde las profundidades, pero no era un grito humano, era algo mucho peor. Un sonido gutural, una mezcla de dolor y rabia. Todos se detuvieron. David, que siempre había sido el más valiente, se quedó inmóvil. Frente a ellos, la figura de un hombre, cubierto en lo que parecía ser pieles de jaguar, emergió lentamente de las sombras. Sus ojos no eran humanos, eran pozos de oscuridad que parecían absorber la luz y las almas. «Este es mi dominio», dijo la figura con una voz que parecía salir desde las profundidades de la tierra, cargada de maldad. «Han despertado lo que no debería ser perturbado». El hombre se transformó lentamente ante sus ojos. Su cuerpo se retorció, su piel crujía al romperse y estirarse, hasta que adoptó la forma de un jaguar gigantesco, pero su cara seguía siendo humana. Una mezcla monstruosa que no tenía lugar en este mundo. Alrededor de él, las sombras comenzaron a cobrar vida propia, moviéndose y arrastrándose por el suelo, hasta rodearlos. Isabel gritó cuando sintió algo frío y húmedo subir por sus piernas. Las sombras se pegaban a ellos como si fueran líquidas, y pronto se dieron cuenta de que no eran simples sombras, sino cuerpos desfigurados que intentaban arrastrarlos hacia las profundidades. David desapareció. Se esfumó en la oscuridad, sin dejar rastro. Solo se escuchó su grito ahogado, mientras algo lo arrastraba hacia el vacío. Isabel y Sergio corrieron, pero la cueva se estaba cerrando a su alrededor. Las paredes se movían, respiraban, bloqueando cada intento de escape. Era como si la cueva misma fuera una trampa viva, un organismo que se alimentaba de sus víctimas. En un momento, Isabel se detuvo. Frente a ella, la figura del jaguar se materializó de nuevo, pero esta vez era diferente. Estaba rodeado de lo que solo se podría describir como almas, miles de ellas, gritando en un coro de sufrimiento eterno. Eran las almas de los que alguna vez entraron y nunca regresaron. Ahora estaban atrapadas, condenadas a servir al Nahual por toda la eternidad. «Aquí, sus almas son mías», murmuró la criatura, y con un simple gesto, el suelo se abrió bajo Isabel y Sergio. Cayeron al abismo. Sus gritos de terror se perdieron en el eco de la cueva. Lo último que vieron fue la mirada inhumana del Nahual, brillando con un placer cruel al verlos desaparecer.
Al amanecer, los aldeanos encontraron las mochilas de los 3 jóvenes en la entrada de la cueva, cubiertas de tierra y polvo, como si hubieran estado ahí por siglos. Nadie los volvió a ver. Algunos dicen que en las noches más oscuras se pueden escuchar los gritos de los que se han perdido en el dominio del nahual. Pero lo que es peor, dicen que si te acercas demasiado, puedes ver los ojos del nahual brillando desde la oscuridad, buscando a su próxima víctima. En un pequeño pueblo de la Sierra de Puebla, se cuenta una leyenda antigua que los habitantes siempre han preferido callar. En lo alto de un cerro cercano, una figura acecha a los desprevenidos, la bruja del cerro. Nadie se atreve a subir ahí, no solo por lo empinado del terreno, sino por los relatos oscuros de aquellos que lo han intentado y nunca regresaron. Los que sobrevivieron, regresaron con sus mentes rotas, balbuceando sobre sombras y susurros que los seguían en la oscuridad. Pero Arturo, un joven escéptico de la ciudad que estaba de visita con su primo Martín, nunca había creído en esas historias. Así que, una noche, decidió que demostraría que las supersticiones locales eran simples cuentos para asustar a los niños. Martín, aunque más cauteloso, aceptó acompañarlo. Juntos tomaron linternas y se encaminaron hacia la cima del cerro. El aire de esa noche era espeso, cargado de una niebla pesada que parecía retener el sonido. A medida que subían, la luna llena apenas lograba atravesar la neblina, dándole al paisaje un tono sombrío y distorsionado. Los árboles parecían estirarse hacia ellos, como manos ansiosas por atraparlos. Martín, sintiendo la tensión en el aire, intentó convencer a Arturo de regresar, pero él estaba determinado. De pronto los rumores sobre la bruja comenzaron a hacerse realidad. Se decía que en las noches de luna llena se escuchaban cánticos, voces femeninas que invocaban algo antiguo y maligno. Arturo se rió de la idea cuando lo escuchó por primera vez, pero a medida que ascendían, los 2 chicos comenzaron a escuchar algo muy extraño. Un susurro bajo y constante que parecía provenir de todas partes, y ninguna a la vez. Al principio, lo ignoraron, creyendo que era el viento, hasta que el susurro se transformó en un murmullo, y el murmullo en un canto. Era una voz femenina, pero no era de este mundo. Sonaba roto, como si estuviera llamando desde el abismo. Martín intentó convencer a Arturo de regresar, pero cuando giraron, el camino había desaparecido. Solo quedaba la neblina. Confundidos, continuaron avanzando, pero ahora todo era diferente. Los árboles ya no eran árboles, sino figuras retorcidas con formas humanoides, y de entre las ramas pendían lo que podían reconocer como amuletos hechos de hueso y pelo humano, y en el aire se olía sangre y tierra húmeda. Cuando llegaron a un claro en lo alto del cerro, vieron algo que nunca olvidarían: una pequeña choza hecha de ramas y huesos. En su interior, una tenue luz parpadeaba, y las voces ahora eran mucho más claras, cargadas de poder y malevolencia. Sin poder detenerse, como si una fuerza invisible los empujara, avanzaron hasta la puerta. Dentro, una anciana encorvada con una capa hecha de piel de animales y calaveras humanas estaba de pie sobre un círculo marcado en el suelo con símbolos antiguos. La bruja los estaba esperando. Sabía que vendrían. Nadie puede resistirse al llamado del cerro, dijo la vieja con una sonrisa cruel que dejaba ver sus dientes afilados y ennegrecidos. Los ojos de la bruja eran completamente negros, parecían 2 pozos vacíos que absorbían la poca luz del lugar. De su boca salían cánticos en un idioma olvidado, y con cada palabra el ambiente se volvía más denso, más pesado. Arturo intentó moverse, pero no podía. Sentía sus pies arraigados al suelo, como si algo lo hubiera atrapado. El tiempo mismo parecía detenerse, atrapándolos en ese claro maldito. Martín, lleno de pánico, quiso correr, pero al girarse, vio que no estaban solos. Detrás de ellos, figuras femeninas se arrastraban desde las sombras del bosque, con el rostro cubierto por largas melenas negras y huesos rotos que crujían a cada paso. Sus cuerpos no eran completamente humanos, sus articulaciones se doblaban en ángulos imposibles, y de sus bocas salían susurros y gritos de dolor. Las brujas del cerro se acercaban lentamente, rodeándolos, sus ojos vacíos fijándose en sus víctimas. Una de ellas levantó la mano, y en ese instante Arturo sintió cómo su piel comenzaba a arder.
Era como si algo invisible lo estuviera desollando, desgarrando su carne sin tocarlo. Gritó, pero no había nadie que pudiera ayudarlo. Martín, en un último intento desesperado, trató de empujar a Arturo para escapar, pero al tocarlo, sintió algo viscoso y frío. Arturo ya no era él mismo. Su rostro se estaba distorsionando, sus ojos estaban hundidos y su piel, ahora cenicienta, se estaba cubriendo de marcas y símbolos oscuros. La bruja del cerro soltó una risa seca, y con un solo gesto, el cuerpo de Arturo cayó al suelo, pero su alma, la verdadera víctima, fue absorbida por la tierra. Martín, lleno de terror, corrió sin dirección, pero ya no había camino de regreso. Todo lo que lo rodeaba eran las risas macabras de las brujas y los gritos de aquellos que, como su primo, habían sido víctimas del cerro. Nadie lo vio regresar, pero algunos dicen que en las noches de luna llena, si escuchas atentamente, puedes oír los susurros de Martín pidiendo ayuda, atrapado para siempre en el dominio de la bruja. Y desde entonces, ningún habitante del pueblo ha vuelto a subir al cerro. Las brujas siguen acechando, esperando a los curiosos que se atrevan a desafiar la leyenda. En un rincón olvidado del estado de Morelos, circulaba una leyenda que helaba la sangre de los habitantes. El charro negro, una figura que muchos juraban haber visto en las noches más oscuras, era más que un simple mito. Era un ente maldito que ofrecía riquezas a los ambiciosos, a cambio de algo mucho más valioso que el oro, sus almas. Luis era un joven de un pueblo humilde, harto de la pobreza que consumía su vida. Desde niño había soñado con una vida de lujos, lejos de las tierras estériles y el trabajo agotador. En la cantina del pueblo, escuchó a los ancianos hablar en susurros sobre el charro negro, una figura que se aparecía a los desesperados, prometiendo riquezas a cambio de su lealtad eterna. Luis no creyó en esas historias, pero en su corazón algo lo tentaba. La promesa de poder y riqueza era demasiado tentadora como para ignorarla. Una noche sin luna, cuando el viento apenas susurraba entre los árboles, Luis se adentró en el camino del monte, buscando desafiar la leyenda. En lo profundo del bosque sintió una presencia. De repente, el sonido de cascos rompió el silencio. Un caballo negro de ojos brillantes, más oscuro que la misma noche, apareció frente a él, montado por un hombre vestido de charro, con un sombrero que cubría su rostro. «He escuchado tu deseo. Puedo concederte lo que anhelas, a cambio de un pequeño favor», dijo el charro, su voz profunda resonando como un eco en el vacío. Luis, embriagado por el poder que sentía al estar frente a esa figura, aceptó sin pensar. El charro descendió del caballo y al instante una bolsa de oro cayó a los pies de Luis. Era tanto oro que apenas podía sostenerlo. Con una sonrisa de triunfo, Luis agradeció y corrió de vuelta a su casa, sin mirar atrás. No le importaban los rumores de que nadie escapaba del charro sin pagar su deuda. Para él, la riqueza lo había liberado. Los días pasaron, y con el oro, Luis ascendió rápidamente en el pueblo. Compró tierras, ganado, y pronto se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la región. Pero con el paso de las semanas, empezó a sentir una presencia constante. De noche, el sonido de los cascos de un caballo resonaba cerca de su hogar. A veces, juraba ver una sombra negra entre los árboles, vigilándolo. Al principio, lo ignoró, creyendo que eran supersticiones, hasta que los eventos comenzaron a volverse más oscuros. Una madrugada, golpes fuertes sacudieron la puerta de su casa. Luis abrió, pero no había nadie. El viento susurraba su nombre, y en el suelo encontró una moneda de oro. Una moneda que no recordaba haber dejado caer. Las noches siguientes, los sonidos de cascos se hicieron más fuertes, como si el caballo estuviera justo afuera de su ventana. En una ocasión, se despertó para ver la figura del charro parado al pie de su cama, observándolo en silencio. Cuando parpadeó, había desaparecido. Luis, desesperado, buscó ayuda en el pueblo, pero los ancianos solo sacudían la cabeza. «No debiste hacer ese pacto, muchacho. El charro negro siempre viene a cobrar su deuda». Una noche, la presencia del charro fue innegable. El viento dejó de soplar, y el silencio absoluto cayó sobre el pueblo. Luis, armado con un cuchillo, salió al patio decidido a enfrentarlo. El sonido de los cascos se detuvo frente a él, y allí estaba, el charro negro montado en su imponente caballo.
Los ojos del animal brillaban como brasas encendidas. «Tu tiempo se ha acabado. Es hora de cumplir tu parte del trato», dijo el charro con voz fría. Luis suplicó, pero era inútil. El charro extendió la mano, y en ese instante el aire se volvió pesado. Las sombras alrededor de Luis se alargaron, y el suelo bajo sus pies empezó a temblar. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. Algo invisible lo arrastraba hacia la figura del charro. Con cada paso que daba sentía como el peso de sus pecados lo hundía más y más en la tierra. «Te di lo que querías, y ahora me perteneces», dijo el charro, su rostro aún oculto bajo el sombrero. En un instante, el alma de Luis fue arrancada de su cuerpo. Sintió un dolor indescriptible, como si su esencia misma fuera desgarrada y lanzada a un abismo eterno. Su cuerpo cayó inerte al suelo, pero su espíritu quedó atrapado. Lo último que vio fue al charro negro subiendo a su caballo, y con un giro rápido, desapareciendo en la oscuridad, llevándose su alma como botín. Desde entonces se dice que el espíritu de Luis vaga por el monte, gritando y suplicando ayuda. Y las noches en las que el charro negro recorre el pueblo, se pueden escuchar los lamentos de las almas que él ha cobrado. Almas de aquellos que, como Luis, hicieron un pacto que nunca deberían haber aceptado. En una pequeña aldea del estado de Veracruz, corría el rumor de que las lechuzas no eran aves comunes, sino brujas transformadas que se alimentaban del miedo de los aldeanos. Era bien sabido que si escuchabas el grito de una lechuza en la noche, significaba que la muerte estaba cerca, y debías mantenerte dentro de tu casa. Los más ancianos advertían, nunca le respondas a la lechuza. Pero claro, muchos jóvenes, al igual que Daniel, no prestaban atención a esas advertencias. Daniel vivía en una humilde casa en las afueras del pueblo. A menudo escuchaba esas historias en la plaza, pero siempre las consideró exageraciones. Sin embargo, su abuelo siempre fue claro. Si escuchas el silbido de una lechuza, no respondas, y bajo ninguna circunstancia salgas de la casa. Daniel lo veía como simple superstición, hasta que una noche, el silencio absoluto cayó sobre el pueblo. Esa noche, el viento apenas soplaba, y la luna llena iluminaba las montañas. Daniel estaba acostado, cuando de repente escuchó un silbido agudo desde los árboles cercanos. Al principio creyó que era el viento, pero el sonido continuó. Algo dentro de él lo empujaba a levantarse y asomarse por la ventana, aunque no debía hacerlo. El silbido sonó otra vez, más cercano. Desafiante, Daniel decidió salir a investigar, armado con una linterna. Apenas abrió la puerta, el aire frío lo golpeó, y el silbido se escuchó nuevamente, esta vez mucho más cerca. Con cada paso que daba hacia el bosque, sentía que algo lo observaba desde las sombras. Los árboles parecían susurrar, y la noche, normalmente tranquila, estaba cargada de una presencia oscura. Alzó la vista y la vio. Una lechuza enorme, de ojos rojos brillantes, posada en una rama. La criatura lo observaba fijamente, y sin pensar, Daniel respondió al silbido, algo que los ancianos decían que nunca debías hacer. Apenas terminó de emitir el sonido, la lechuza dejó escapar un grito desgarrador y alzó el vuelo hacia él. Daniel intentó correr, pero una fuerza invisible lo derribó. Cuando intentó levantarse, la lechuza ya no estaba, pero algo más lo rodeaba. A su alrededor, voces femeninas susurraban su nombre, como si lo llamaran desde las sombras. Desesperado, intentó regresar a su casa, pero los árboles parecían moverse, cambiando el camino. Estaba perdido. De repente, la figura de una mujer apareció entre los árboles. Estaba cubierta por un manto oscuro y su rostro, al principio oculto por las sombras, comenzó a revelarse lentamente. Pero lo que vio no era humano. Los ojos de la mujer brillaban como los de la lechuza y su rostro se retorcía en una sonrisa antinatural. «Tú me llamaste, ahora vendrás conmigo», dijo la mujer, con su voz quebrada y cargada de maldad. Las sombras cobraron vida, alargándose hasta envolver a Daniel. Sintió como su cuerpo se congelaba, incapaz de moverse mientras la mujer, con ojos de lechuza, se acercaba lentamente, susurrando antiguas maldiciones. El frío era insoportable, como si su alma misma estuviera siendo drenada. El último recuerdo de Daniel fue el grito de la lechuza resonando en sus oídos antes de que todo se volviera oscuridad.
A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron las pertenencias de Daniel en la entrada del bosque, pero él nunca fue encontrado. Desde entonces, se dice que en las noches de luna llena, si escuchas el grito de una lechuza, es porque está buscando a su próxima víctima. En el laberinto nocturno de Coyoacán, en la Ciudad de México, existe un lugar tan oscuro que parece escondido de la vista y del tiempo: el Callejón de las Almas. Claudia y Carla, dos amigas unidas por una curiosidad malsana hacia lo paranormal, decidieron investigar el callejón tras escuchar rumores de presencias sombrías y susurros que, decían, provenían del mismo infierno. Aunque Carla sentía un inexplicable miedo, Claudia estaba determinada a adentrarse en el lugar y descubrir qué se ocultaba tras esas leyendas. Cuando llegaron, el callejón parecía algo salido de una pesadilla. Muros cubiertos de enredaderas marchitas y grafitis oscuros, como si manos invisibles los hubieran pintado con rencor. Apenas dieron unos pasos, el ambiente se volvió pesado, denso, como si el aire estuviera cargado de algo putrefacto y antiguo. Una sensación helada recorrió la espalda de Carla, pero Claudia, con un aire de desafío, avanzó sin vacilar. En ese momento comenzaron a escuchar susurros, suaves y lejanos al principio, pero que pronto se transformaron en una cacofonía de voces desesperadas, como si cientos de almas estuvieran atrapadas y buscando ayuda. A medida que avanzaban, el callejón parecía retorcerse y alargarse, las paredes parecían estrecharse, oprimiéndolas. Justo cuando Carla empezaba a sentirse atrapada, vieron un círculo grabado en el suelo, cubierto de símbolos extraños. Claudia, cautivada, se agachó y tocó el círculo con la punta de sus dedos. En ese momento, un grito agudo y desgarrador resonó, haciendo que el aire mismo temblara. Las sombras comenzaron a moverse en las paredes, figuras distorsionadas que parecían humanas, pero que carecían de ojos, boca o rostro alguno, como máscaras vacías que las miraban desde la oscuridad. Intentaron retroceder, pero el callejón las retenía, estirándose cada vez más. Las figuras se multiplicaban, acercándose cada vez más a ellas. Claudia, que antes mostraba tanta confianza, ahora parecía otra persona. Sus ojos estaban vacíos, como si algo le hubiera arrebatado la esencia misma. En un tono grave y desconocido, susurró: «Ellos están aquí, Carla. Me necesitan». Las sombras parecían rodearla, como si estuvieran absorbiéndola en un abrazo macabro. Carla intentó gritar, sujetarla, pero Claudia comenzó a caminar hacia una de las sombras, desvaneciéndose en su oscuridad. Carla, paralizada por el terror, se quedó sola, rodeada por las sombras que avanzaban lentamente hacia ella, con ojos invisibles pero que ardían de odio. Desesperada, Carla cerró los ojos, deseando que fuera un sueño, rogando a cualquier fuerza que la dejara ir. Cuando los abrió, estaba en la entrada del callejón, sola. Claudia había desaparecido, borrada del mundo, como si nunca hubiera existido. Desde esa noche, Carla vive con la certeza de que las sombras la siguen. A veces, en la quietud de la madrugada, escucha susurros que mencionan su nombre, o ve rostros fugaces sin ojos ni boca, observándola desde los rincones oscuros de su habitación. El Callejón de las Almas la había dejado ir, pero no sin llevarse algo de ella, ni sin dejarle algo que la acompañaría hasta el fin de sus días. María, una joven de la Ciudad de México, decidió pasar las vacaciones con su abuela en San Andrés Tuxtla, Veracruz, un lugar lleno de naturaleza exuberante y misticismo. Desde pequeña, su abuela le contaba sobre seres del bosque llamados chaneques, espíritus que protegían el territorio y que, según la leyenda, tenían la capacidad de desorientar a quienes no respetaban sus dominios. María siempre había pensado que esas historias eran simples cuentos, nada más que supersticiones para asustar a los curiosos. Sin embargo, una parte de ella sentía una extraña fascinación, un deseo de descubrir la verdad detrás de las leyendas. Una tarde, mientras exploraba un sendero en el bosque, María se encontró con un camino que parecía surgir de la nada, cubierto de hojas y musgo espeso. Las sombras de los árboles caían largas y pesadas, como si el tiempo mismo se detuviera al borde del sendero. Guiada por una mezcla de curiosidad y desafío, avanzó sin pensarlo 2 veces. En medio del claro, junto a un árbol antiguo y retorcido,
distinguió una pequeña figura que la observaba en silencio. Era diminuta, de ojos enormes y oscuros, y su rostro alargado mostraba una sonrisa torcida. María parpadeó, y en un instante la figura desapareció. Esa noche, María sintió que algo la observaba en su habitación. Intentó dormir, pero el silencio de la casa parecía amplificar un eco inquietante, un murmullo lejano y risitas bajas que parecían resonar desde las paredes mismas. Finalmente, entre el sueño y la vigilia, escuchó un susurro que repetía su nombre, como un eco burlón. Encendió la luz de golpe, pero no vio nada, solo una extraña huella de lodo junto a su cama. Fue entonces cuando el miedo empezó a apoderarse de ella. A la mañana siguiente, su abuela, al notar su palidez, le preguntó qué había pasado. María, aún sin creer del todo en lo que había experimentado, le contó su encuentro en el bosque y los ruidos de la noche. La expresión de su abuela se tornó seria. Le explicó que los chaneques habían marcado su presencia en ella y que debía disculparse, pues al entrar en el claro sagrado había invadido su territorio sin permiso. Le sugirió llevar una ofrenda, frutas y dulces, al pie del árbol donde vio al chaneque, y pedir humildemente que la dejaran en paz. María siguió las instrucciones de su abuela, pero las noches no mejoraron. Esa noche, los susurros se intensificaron. Los pasos diminutos resonaban cada vez más cerca, y en un momento sintió un tirón brusco en su cabello mientras estaba acostada. Abrió los ojos y a la luz de la luna que entraba por la ventana, distinguió pequeñas sombras moverse rápidamente en los rincones. Las risitas se volvían cada vez más agudas y burlonas, y su nombre se repetía en un murmullo constante. Intentó ignorarlo, rezar y cerrar los ojos, pero la sensación de ser observada era demasiado intensa. Al amanecer, intentó dejar más ofrendas en el bosque, colocando frutas y flores en el mismo claro. Esta vez, mientras colocaba las ofrendas, escuchó una risa que resonó directamente detrás de ella. Al voltear, no había nadie, solo una brisa fría que le erizó la piel. La voz, infantil y distorsionada, dijo en un tono burlón: «Gracias, María, ahora sabemos tu nombre». Sintió que algo invisible la rozaba, y en ese instante supo que los chaneques no solo estaban jugando, la habían reclamado de algún modo. Las noches siguientes se tornaron aún más inquietantes. Las cosas comenzaron a desaparecer de su habitación, y objetos que no le pertenecían aparecían, cubiertos de lodo y enredados en hojas y ramas. Su espejo, un día, amaneció empañado, con una pequeña huella de barro justo en el centro. Desesperada, María se dirigió a una anciana curandera del pueblo, quien le explicó que los chaneques podían ser pacíficos, pero también vengativos, y que probablemente ya habían encontrado un vínculo con ella. Como último recurso, la anciana le sugirió un ritual de disculpa. Debía ir sola al claro, a medianoche, y colocar una prenda de ropa con una vela encendida para simbolizar su rendición. María, aterrorizada pero determinada a liberarse de la pesadilla, siguió las instrucciones. Esa noche, mientras colocaba la prenda y encendía la vela, sintió un peso en su pecho, como si algo invisible la observara desde todos los ángulos. De repente, las risas cesaron, y el bosque quedó en un silencio absoluto y opresivo. Cuando la vela se consumió, María salió del bosque apresuradamente, sintiendo que algo la seguía a cada paso. Al día siguiente, el bosque parecía en paz, y ella creyó haber terminado con el acecho, pero solo fue una tregua. Desde su regreso a la ciudad, María asegura que en la oscuridad de su cuarto escucha risas lejanas y de vez en cuando encuentra pequeñas huellas de barro en el suelo. Aunque cerró el ciclo en el bosque, sabe que los chaneques nunca la dejarán en paz del todo. En la penumbra de las costas de Yucatán, Catalina, una joven estudiante de arqueología, llegó a pasar unas semanas en un remoto pueblo para investigar los restos de antiguos asentamientos mayas cerca del mar. Los habitantes locales, al verla llegar, la miraban con una mezcla de recelo y preocupación. Algunos se acercaron para advertirle que la playa, especialmente al caer la noche, era un lugar donde cosas extrañas sucedían, algo que ningún turista debía ignorar. Era conocida como la Playa de las Sombras, y los lugareños aseguraban que aquellos que se atrevían a permanecer en la arena después del atardecer solían ver cosas inexplicables, figuras oscuras que emergían del mar y susurraban en maya antiguo,
buscando a quienes fueran lo suficientemente incautos para no escuchar las advertencias. El tercer día de su estancia, movida por la curiosidad, Catalina decidió quedarse en la playa hasta después del atardecer. Durante toda la tarde había estado explorando una serie de piedras con grabados antiguos, intrigada por la riqueza histórica del lugar. Sin embargo, cuando el sol empezó a desaparecer, una atmósfera pesada y opresiva pareció instalarse sobre la playa. Las olas, que antes rompían suavemente en la orilla, ahora resonaban con un eco profundo y grave, como si alguien estuviera exhalando lamentos desde las profundidades. Pese a la inquietud que comenzaba a sentir, Catalina decidió quedarse un poco más, convencida de que no había nada que temer. Sin embargo, mientras la oscuridad se apoderaba del lugar, algo comenzó a cambiar en el ambiente. De reojo, percibió una figura oscura que parecía emerger del agua, una sombra que se movía lentamente hacia la orilla. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero al observar mejor, se dio cuenta de que no era la única sombra. Varias figuras amorfas y distorsionadas parecían alzarse entre las olas, como si algo profundo las hubiera liberado. Eran seres que no parecían tener rostro, pero irradiaban una presencia gélida y penetrante, como si sus miradas invisibles pudieran atravesarla. Asustada, Catalina intentó retroceder, pero se sintió atrapada. El aire a su alrededor se volvió denso, cada respiración era un esfuerzo, y los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos como tambores de advertencia. Fue entonces cuando las figuras comenzaron a moverse hacia ella, deslizándose con el flujo y reflujo de las olas, al ritmo de un susurro en maya que Catalina apenas lograba entender. Ka'ax yash lekish, tak an in ukaas. Este es nuestro lugar, y serás parte de nuestro dolor. Aterrorizada, intentó alejarse de la orilla, pero las sombras parecían seguirla. Al mirar detrás de ella, pudo ver que las figuras ya no solo emergían del agua, sino también de la arena misma, alzándose en formas distorsionadas que se estiraban hacia ella. En ese momento, la desesperación comenzó a apoderarse de Catalina. Con pasos frenéticos, corrió de regreso hacia su coche, cada paso más pesado que el anterior, como si las sombras estuvieran aferrándose a sus piernas, impidiéndole avanzar. Al llegar a su automóvil, sintió un breve alivio, pero cuando se acomodó en el asiento y miró al espejo retrovisor, una figura oscura estaba sentada en el asiento trasero, observándola con ojos vacíos y penetrantes. La figura susurró en maya: Inka ach ba ax tam an utsikik. Te estamos vigilando. Con el miedo recorriéndole el cuerpo, Catalina arrancó el coche y se dirigió hacia el pueblo. De regreso, se encontró a una anciana que vivía en las afueras. La mujer, al escuchar su relato, le explicó que aquella playa estaba habitada por las almas de antiguos guerreros mayas, muertos defendiendo su tierra y su mar, sus almas condenadas a vagar en la eternidad. Le advirtió que las sombras no la dejarían en paz fácilmente. Catalina debía pedir perdón a las almas con una ofrenda en la playa y, con suerte, serían misericordiosas. Aquella noche, la anciana le entregó una bolsa de hierbas y una pequeña figura de Gedé. Le pidió que las dejara en la arena y nunca más regresara a la playa. Catalina cumplió con el ritual, pero desde entonces, cada noche, en la oscuridad de su cuarto, siente una presencia, como si alguien la observara desde las sombras. Escucha susurros lejanos en maya y percibe en el aire el aroma a sal y algas, recordándole que las sombras de la playa no la han olvidado.